to the beat. Bring the beat back. Bring the beat back. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde el foro de TVLEX y a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primera Instancia, los saludamos cordialmente y le damos la bienvenida a una emisión más de su foro Viernes de Derechos Humanos. El día de hoy tenemos como invitada especial a la destacada doctora licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y doctora en Ciencias del Derecho, con postdoctorado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta además con estudios de diplomado en Educación y Paz aplicada por el Instituto Transfronterizo
por la Universidad de Santiago. Es profesora e investigadora de tiempo completo, coordinadora del doctorado en Derecho y jefa de la División de Estudios de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 CONACYT, profesora invitada en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Valencia, España y Universidad de Brescia, Italia. Miembro de la Asociación Internacional de Justicia Constitucional, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, entre otros, y ha realizado diversas publicaciones en revistas arbitradas indizadas, libros de autoría, coautoría y capítulos del libro en temas de constitucionalismo, derechos humanos, vulnerabilidad y personas mayores. Vamos a recibir a la doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta. El día de hoy nos va a deleitar con su tema Hábitat y Hábitat en personas mayores de edad desde la sustentabilidad. Vamos a esperar unos momentos a que se conecte la doctora porque está teniendo unos problemas técnicos. De mientras, los invitamos a participar en diversos eventos que tenemos programados para ustedes, como por ejemplo el día 31 de agosto a la 1 de la tarde, los invitamos a la presentación del libro Ley Nacional de Mecanismo de Solución de Controversias en Materia Penal comentada, con el autor Josué Alain Ferrer Rodríguez. Bueno, ya tenemos aquí a la doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta. Bienvenida, doctora, a su casa. Le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, licenciada Inalí. Pues para mí es un honor estar con ustedes esta tarde. Agradezco también la invitación del doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, que bueno, él es el promotor, ¿no?, de todo este programa en materia de derechos humanos. Es un amigo muy querido de mucho tiempo, de muchos años, y bueno, también hemos estado colaborando en otros proyectos de naturaleza académica y social. Y bueno, esta tarde vamos a hablar un poquito sobre el habitar y el hábitat en el caso de las personas mayores desde la óptica de la sustentabilidad. Entonces, pues yo les agradezco el tiempo que vamos a estar comentando. Vamos a tratar de hacer una exposición muy sintética de los principales conceptos y algunas ideas que queremos compartir para invitar sobre todo a la reflexión. Hablar de derechos humanos es dialogar, hacer construcciones, ¿no? Y por supuesto repensar muchas de nuestras acciones. Entonces esa es la idea, un poquito con el foco en el tema de las personas mayores. Tú me dices cuándo podemos iniciar, Nidali. Adelante. Adelante, doctora, por favor. Perfecto. Bien, pues me voy a permitir compartir pantalla para ser un poquito más didácticos. Les pido aquí un momento. ¿Sí se ven bien las diapositivas? Sí, doctora. Perfecto. Bien, pues como les decía, el tema que hemos referido para esta tarde es habitar y habitar en las personas mayores desde la sustentabilidad. Para esto vamos a empezar hablando un poquito del contexto que viven hoy las personas mayores. Primero, ¿quiénes son estas personas mayores? Bueno, son aquellas que están de los 60 años en adelante. Es un grupo etario de la población de 60 años en adelante en función de lo que hoy se configura a partir de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores en México. A nivel internacional hay un estándar en establecer que, bueno, lo ideal es que sea a partir de los 60 años esta conceptualización, pero algunos discrepan de ello, pero sin embargo no debemos rebasar los 65 años, ¿no? En esta población que tenemos, para el último censo del 2020 en México, se contabilizaron 15.1 millones de personas mayores de 60 años, de los cuales 53.7% fueron mujeres, ¿no? Y frente a que representan un 8.1% millones de personas frente a 7 millones de personas mayores que son hombres, ¿no? Por lo menos para el 2020.
Y bueno, las proyecciones que se han estado haciendo por organismos como la CONAPO nos indican que es muy probable que para 2050 tengamos ya en el país 18.7 millones de mujeres, ¿no? Que representarán el 24.5% de la población de mujeres adultas mayores, esto es de 60 años en adelante. Si podemos ver los números del 2020 frente a la proyección del 2050, vamos a ver que obviamente, probablemente este segmento se va a doblar en nuestra población. Entonces, las necesidades de este segmento obviamente van a demandar mayor atención en cada momento, ¿no? De nuestra gestión pública. Y en tema de salud, de los 15.1 millones de personas mayores para 2020 en México, el 80.2% cuenta o contaba en esos años con servicios de salud, se encontraba afiliada, y dentro de ese 80.2%, el 81.4% era mujer. En cuanto a la condición familiar, advertimos que también se diagnosticó en 2020 que las personas mayores en nuestro país viven en 3 tipos de hogares, ¿no? El primero, que se conoce como la familia nuclear, es el que quizás es el más, con números mucho más relevantes, representando el 45.1% de la población total de adultos mayores. Luego vemos que hay hogares también ampliados con el 41.3%, o sea, familia extendida, y hogares unipersonales, o sea, una sola persona, ya es la persona mayor la que está solita, 11.9%. ¿No? Vemos que en la gran mayoría de los hogares unipersonales encontramos mujeres. Y bueno, esto está asociado a diferentes factores de carácter social, como por ejemplo que las mujeres hoy día en México al menos tienen una tasa de mortalidad mucho menor que los varones. Tenemos en el caso de la seguridad social un diagnóstico también para el 2020 que nos dice que del universo de personas mayores, únicamente 2.2 millones de personas cuentan con una pensión o con una jubilación, de los cuales pues, solo 835,000 son mujeres. Ahí vemos cómo hay un porcentaje menor en mujeres. Y esto no es casualidad, tiene que ver con una inercia cultural en donde las que hoy son nuestras abuelas, por ejemplo, nuestras madres, pues en el momento en que ellas tuvieron una edad productiva en su época etaria de juventud, pues o no accedieron a ciertos trabajos, o no tuvieron la oportunidad tampoco de acceder a estudios. Esto hizo que muchas de ellas estuviesen en casa y bueno, finalmente no se contrató ningún tipo de seguridad social, por lo tanto, pues el día de hoy no cuentan con pensión ni con jubilación. De ese porcentaje de mujeres mayores que tenemos en México, también encontramos un severo número de casos de violencia de género. La mayor parte de estos casos de violencia de género son violencia en la familia y representan un 44%. Ahora, frente a estas realidades de lo que hemos denominado las vejez o las vejeces, el término vejeces se empieza a acuñar, ¿no? De un tiempo para acá, en virtud de que, bueno, decimos, no todos envejecemos igual, no todos tenemos las mismas características genéticas para envejecer ni las mismas condiciones socioeconómicas que nos dan ciertas circunstancias a determinada edad. Por lo tanto, tenemos una multiplicidad de matices entre los que envejecemos. Hablar de envejecer también nos lleva a hacer una distinción. Nosotros envejecemos todos los días. El bebé que nace hoy, al día de mañana es un día más viejo que hoy. Y así sucesivamente a lo largo de nuestra vida, pero llegamos al segmento de la vejez cuando estamos transitando en términos legales de los 60 años en adelante. Ahora, a nivel jurídico hemos intentado proteger de la mayor manera, de una manera integral, ¿no? En los derechos de estas personas de 60 años en adelante.
A nivel global lo hemos hecho de manera indirecta, ¿no? Desde, por ejemplo, el acuñar la expansión del derecho internacional de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y algunos protocolos, convenciones en específico para reglamentar condiciones de trabajo, de seguridad social, de no discriminación, como el convenio de la OIT, etcétera. Esa fue la primera protección que nuestras personas mayores tuvieron a nivel jurídico, a nivel global. Después de eso vino un estadio de una protección mucho más directa a través de acuerdos específicos, ¿no? En materia de envejecimiento. Esto tuvo lugar más o menos en los años 90. Y a partir del 2015 tenemos una protección mucho más ampliada con el nacimiento de la Convención Internacional Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que tiene lugar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y bueno, esta convención es producto, obviamente, de esta expansión del derecho internacional de los derechos humanos y se configura como el primer instrumento para promover, proteger y asegurar el reconocimiento y pleno goce de las condiciones de igualdad para las personas mayores. Reconoce principios como la promoción y defensa de los derechos humanos, las libertades fundamentales de este segmento de la población, la integración, la valoración de este segmento de la población en el conglomerado social. Y bueno, recientemente ha sido ratificada por México el año pasado, tardamos un poquito, pero ya lo hemos ratificado. Y bueno, lo que protege o lo que establece la convención va muy relacionado con lo que en México reconocemos como la Ley de los Derechos de las Personas Mayores, que bueno, ya la tenemos desde el 2012 en México. Estos instrumentos jurídicos nos dan la pausa a establecer una obligación directa por parte del Estado y los particulares frente a los derechos de las personas mayores. A partir de estos dos instrumentos, tanto el de corte internacional como el de corte nacional, se empieza también a configurar, a construir un concepto que se conoce como el envejecimiento activo y saludable para nuestro país, como para el resto de los países. Este envejecimiento activo y saludable busca romper con el mito de las vejeces, en donde nosotros determinábamos, o en algunas sociedades, que el llegar a la vejez implicaba el ya no ser productivo, el ya no ser tomado en cuenta en ciertos ámbitos públicos, sobre todo, inclusive ser relegado o aislado en el ámbito privado. Con el envejecimiento activo saludable, lo que se busca es reafirmar la autonomía en las vejeces y, por supuesto, los derechos humanos. Este envejecimiento tiene como meta establecer un proceso por el cual se optimicen las oportunidades de bienestar físico, mental y social, de participar en las actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y permitirles de esta manera seguir construyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones, con el objeto de establecerles como con el reconocimiento de un grupo de la población importante y que obviamente requiere atención, requiere política pública, requiere legislación y sobre todo garantizar sus derechos. Estos derechos que vienen desde el ámbito internacional, bueno, no son extraños a los derechos que tenemos otros individuos de edades distintas, pero sí en la Convención Interamericana se enfatiza en cómo se pueden materializar o desdoblar estos derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la cultura, al trabajo, a la seguridad social, en esta etapa de la vida que es la vejez. Ahora, ¿cómo relacionar las problemáticas o las problemáticas que pueden venir con las vejeces frente a los compromisos en materia de sustentabilidad? Si nosotros hablamos del contexto de la población que ya llega a los 60 años o más, podemos advertir que son objeto de ciertos riesgos y vulnerabilidades. Quizás lo que más se ha reconocido en los últimos tiempos es lo que denominamos como vulnerabilidad estructural
o sistémica. Este tipo de vulnerabilidad es la que culturalmente se atribuye a un grupo de personas, de sujetos, ¿no? Por las características del grupo. Es decir, los viejos son hoy vulnerables, así reconocido en algunas tesis aisladas de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, por razones de prejuicio, por razones de estereotipo, ¿sí? Independientemente de las circunstancias que permeen a su alrededor. Solo por el hecho de ser viejos, experimentan una vulnerabilidad estructural. Si nosotros le sumamos a esto condiciones de enfermedad, de desarrollo de comorbilidades, condiciones de pobreza, de inseguridad, de violencia, obviamente esta vulnerabilidad pues se incrementa. Y de esta manera se rompe con el mito de que no todos los que están en vejez son vulnerables, únicamente aquellos que tienen condiciones desafortunadas. No, todos, por una cuestión estructural, tienen o experimentan cierta vulnerabilidad. Ahora, al incremento de la vulnerabilidad o las vulnerabilidades y las violencias, hay que decirlo, también se incrementan los riesgos de diferente naturaleza. Ahora, cuando nosotros hablamos de un marco jurídico integral de protección a nivel internacional como nacional que pone en el centro la figura del envejecimiento activo y saludable y, por supuesto, la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas mayores, estamos pensando en condiciones de bienestar. Condiciones de bienestar que van de la mano en este enlace con el criterio de la sustentabilidad. Recordando que hay diferentes perspectivas teóricas sobre la sustentabilidad. Algunos lo utilizan este término, este concepto como un sinónimo de sostenibilidad. Otros más nos dicen que, bueno, la sostenibilidad es parte de la sustentabilidad o incluso de manera inversa, pero nosotros nos vamos a situar en considerar la sustentabilidad como, obviamente, un concepto que va evolucionando desde que surge a partir del informe denominado Un Futuro Común o también Brundtland de la ONU, que establece que el desarrollo sustentable utiliza los recursos actuales sin perjudicar, o por lo menos es la meta, sin perjudicar los recursos de las generaciones futuras o venideras. En este sentido, la sustentabilidad implica la integración de la salud ambiental, la equidad social y la vitalidad económica para crear una sociedad próspera y saludable para las presentes y las futuras generaciones. Sociedad que, por supuesto, está integrada en parte por este segmento de la población de 60 años en adelante. Y bueno, nos dicen algunos autores que para lograr esta sustentabilidad es indispensable reconocer que los elementos ambientales, económicos y sociales están interconectados, ¿no? Que nosotros no podemos pensar, por ejemplo, en una estrategia, en una política pública, en una acción de carácter gubernamental, si no buscamos enlazar estas tres vértices para hablar entonces sí de escenarios que nos puedan acercar a la sustentabilidad. De esta manera, bueno, la gestión de los recursos debe de ser sobre todo responsable y considerar, por supuesto, los aspectos económicos, pero también los aspectos temporales, ¿no? Y, por supuesto, el tema ambiental y el tema social. Tenemos entonces que para que la sustentabilidad se lleve a cabo implica variables, ¿no? Que tiene que ver con el detonante económico, con la observancia del cuidado ambiental y, por supuesto, el desarrollo social. Entonces, entre estos tres ejes se empieza a desarrollar a nivel global toda una postura que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos también como ODS. 17 objetivos que se han pensado por la comunidad internacional a partir del diagnóstico integral de 17 problemáticas que no nos acercan a la igualdad ni al crecimiento económico con una perspectiva de desarrollo social y cuidado ambiental. Y a partir de ahí se han generado compromisos internacionales en los que, por supuesto, nuestro país está sumado, ¿no? Que derivan en acciones específicas por parte de los agentes gubernamentales.
En relación al concepto de envejecimiento activo y saludable, vamos a descomponer un poquito entre lo que puede representar ser un envejecimiento saludable a partir del análisis de estos objetivos de desarrollo sostenible. Hablando de equidad e inclusión, tenemos que repensar lo que corresponde al objetivo número 5, que nos habla de garantizar la igualdad de género. Decíamos en unas estadísticas que presentamos al inicio que hoy de la población adulta mayor, el 44% de las mujeres ha manifestado vivir o haber vivido circunstancias de violencia de género. Entonces, si nosotros tenemos obviamente estos números, estamos en áreas de construcción del camino hacia poder llegar a la meta de garantizar la igualdad de género para las personas mayores. Y en el objetivo número 10 también nos habla de reducir la desigualdad dentro y entre los países, fomentar la inclusión de todos independientemente de la edad. Y esto pues va encaminado con el lema general de los ODS que nos dice que nadie se debe de quedar atrás. Por ahí el director de la Política Nacional en México para Adultos Mayores, un médico muy reconocido que tiene bastantes años en investigación, nos decía, una conferencia a finales del 2022, un diagnóstico que se hizo a nivel de investigación, que paradójicamente México está rankeado como uno de los países con mayor compromiso frente a los ODS, pero en los números de las personas mayores, pues encontramos que en lugar de que todos avancemos y que nadie se quede atrás, pues las personas adultas mayores en México sí se están quedando atrás, ¿no? Vamos a ver un poquito por algunas razones por las cuales se da este diagnóstico más adelante. Otro aspecto también que nos habla del análisis de estos ODS es que a partir del número 11 se visibiliza la necesidad de políticas inclusivas e integradoras con un apoyo a los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las áreas urbanas y obviamente las rurales. En relación con el objetivo número 16, la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos y proteger las libertades fundamentales y obviamente las decisiones participativas y representativas. Y aquí en México ha surgido también a partir del quehacer jurisprudencial y en suma correspondencia con algunos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un concepto que se llama trato diferencial. Es decir, las personas mayores deben ser tratadas de manera diferenciada frente a otros en los ámbitos de justicia. Este trato diferenciado es una discriminación que igual, así les digo yo. ¿Por qué? Porque finalmente frena la discriminación estructural que se tiene de manera cultural frente a la vejez y trata de equilibrar la posición de una persona mayor en un proceso de justicia, ¿no? No tenemos todavía en la Corte Mexicana un protocolo específicamente para casos de justicia para personas mayores, como sí lo tenemos para cuestiones de género, como sí lo tenemos para niñas, niños y adolescentes. Creo que es una de las grandes áreas de oportunidad que en México todavía tenemos a partir del desarrollo de esto que comentamos. En términos de cohesión comunitaria, tenemos también sobre el objetivo número 11 que debemos procurar, ¿no? Y transitar hacia ciudades y asentamientos humanos sostenibles, seguros, resilientes, para mejorar, por supuesto, la planificación, que ésta sea mucho más inclusiva e integradora de todos los segmentos de la edad. En relación con el objetivo número 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas, y en el aspecto de la socioeconomía en relación con el objetivo número 1, poner fin a la pobreza de todos en todas las dimensiones, especialmente las personas con vulnerabilidad. Ya hablamos de por qué se considera jurídicamente a las personas mayores vulnerables, y bueno, algunas son más vulnerables que otras, ¿no? Y obviamente establecer estrategias para que esta población sea mucho más resiliente a sus circunstancias. En cuanto al trabajo, hay una gran tarea pendiente para promover el empleo pleno y productivo de trabajo decente para todos. En el rubro o en el caso de personas mayores, me parece que esta es una meta con una área de oportunidad enorme, por lo menos para México, porque no tenemos hoy garantizado un empleo justo, pleno, productivo y decente para las personas mayores. Por supuesto, una pensión tampoco.
De esta manera tenemos que fomentar la innovación para mejorar las oportunidades laborales y en materia de educación tenemos también otra arista pendiente en relación con el objetivo número 4, porque tenemos que empezar a diseñar educación de calidad para todas las etapas, edades y géneros, ¿no? Hay algunos esfuerzos institucionales a nivel nacional, tenemos algunos diplomados dedicados a las personas mayores para que los adultos mayores se capaciten en áreas técnicas como en áreas mucho más duras, ¿no? Pero también tenemos diplomados, tenemos cursos, talleres que se han empezado a desdoblar sobre capacitación para cuidadores de personas mayores o para política pública en el caso de las personas mayores, pero hay que decirlo, son porcentajes muy bajos frente a la necesidad real y por supuesto lo que se ha hecho en otros países como España. Ahora, en esta relación entre personas mayores, sustentabilidad, hábitat y habitar, ¿cómo empezamos a aterrizar? Bueno, primero hay que dejar claro a qué nos referimos con los términos hábitat y habitar. Habitar y habitar es una relación que converge entre lo que nos rodea a nivel social, contextual, político, económico y lo que territorialmente tenemos también al lado, ¿no? En donde convergemos, en donde vivimos, en donde nos desarrollamos. Entonces, hay aspectos culturales, económicos, sociales, políticos que finalmente permean nuestro día a día, pero también territoriales, circunstanciales. En esta relación se detectan algunos problemas, como procesos de fragmentación territorial e injusticia urbana, suelo y viviendas mercantilizadas a valores inaccesibles para sectores populares, densificación y expansión urbana a demanda del negocio inmobiliario y no de la necesidad o circunstancia real de las poblaciones, disputa por los usos y ocupación del espacio, conflictos sociales y criminalización, condiciones de habitabilidad urbana y espacios públicos inapropiables y deterioro del patrimonio natural y cultural con un impacto extractivista sobre la ciudad. Todos estos problemas se enfatizan, se encrudecen cuando se trata de comunidades de personas mayores o de grupos o segmentos de personas mayores. Ya vimos por qué. ¿Por qué las personas mayores pueden estar en condiciones de vulnerabilidad? Bueno, un sujeto en vulnerabilidad es más susceptible de las problemáticas y esto representa mayor riesgo social. Ahora, ¿qué alternativas frente a estos riesgos se vislumbran? Bueno, generar política pública, legislación, acciones gubernamentales para fomentar el acceso a recursos públicos básicos, como educación de calidad, centros de salud adecuados, transporte público accesible, recolección de basura, seguridad y buena calidad del aire, entre otros. Por ejemplo, una política en materia de seguridad para personas mayores es alumbrado público en las zonas por donde comúnmente transitan, pero también establecer como una prioridad la pavimentación o el hecho de que puedan andarse las ciudades, ¿no? Entonces, caminar las ciudades. Acciones de renovación urbana como adaptación de calles, plazas, parques y de espacio urbano, conservación del patrimonio cultural y su incorporación a la ciudad moderna, la reducción de emisiones de CO2, que se logra con el uso de energías renovables para una buena oferta de medios alternativos de transporte y de adaptación de viviendas que promuevan el ahorro de agua y de energía. Esto se da, por ejemplo, en algunas políticas gubernamentales en donde los impuestos prediales se reducen en tasa cuando el hogar cuenta con algunas energías renovables o alguna infraestructura de energía solar, por ejemplo. Se da también alguna política pública para ayudarles a cambiar sus electrodomésticos, etcétera. Y bueno, pero hay que decirlo, sí sucede a nivel país, a nivel municipio, a nivel estado, pero en montos muy, muy pequeños. También otra de las alternativas es favorecer el comercio justo con modelos de comercio que fomenten la adquisición local de mercancías, ¿no? Pero por supuesto, combatir la obsolescencia programada, que esto es la reducción de la vida útil de nuestros productos, darles el reuso a los productos y, por supuesto, generar políticas de economía circular a través de acciones como el reducir, reutilizar y reciclar.
¿no? Acciones que se pueden dar desde lo privado hacia lo público y viceversa, que implican un reeducar, un repensar, ¿no? Un recalibrar muchas de los aspectos cotidianos que tenemos. Ahora, a partir de estas alternativas se empieza a gestar también un concepto que se denomina como ciudades amigables. En México tenemos un diagnóstico para 2022 que nos dice que en 2018 había una sola ciudad considerada como amigable y para octubre del 2022 ya se reconocieron 35. Ahora, bueno, hay que ver qué parámetros de ciudad amigable se tomaron en consideración. Y ahí hay una crítica importante de su servidora que sí, bueno, hay esfuerzos para poder arribar a estos parámetros que vimos en la lámina anterior. Sin embargo, ya se considera como ciudad amigable cuando estos esfuerzos son mínimos, ¿no? En realidad, me parece que no es tan amigable. Pero bueno, se está transitando hacia allá. Hay otra perspectiva teórica que va mucho más allá de lo que se denomina hoy como ciudad amigable, que es la construcción de las comunidades amigables, que va desde la vivienda, el transporte, los edificios y espacios exteriores, los servicios de salud y apoyo comunitario, la comunicación social e información, la participación cívica y el empleo y el respeto y inclusión social, así como la participación para las personas mayores. Esto nos abre un abanico de áreas de oportunidad en todos los aspectos de la vida de las personas mayores, económico, cívico, político, de carácter privado, de carácter público, laboral, etcétera, ¿no? Que nos hacen replantear la necesidad de normas de carácter específico como normas integrales para garantizar ámbitos de comunidad amigable en todos estos rubros. Las metas, me parece que más fuertes a las que hay que arribar en un primer momento, tratándose de las personas mayores, para transitar justo hacia la sustentabilidad hacerlo transformando el habitar y el habitar en una comunidad más amigable, es lograr enfatizar la autonomía de las personas mayores. Ahí me preguntaba en algún otro evento, ¿cómo se puede ser autónomo cuando se está en silla de ruedas? Cuando se depende de bastón, de andadera. Bueno, dentro de las circunstancias de cada persona mayor, siempre hay un parámetro de maximización de las capacidades físicas como intelectuales, ¿no? Entonces, trabajar, ¿no? Con estimular y potenciar ese máximo desarrollo de las capacidades nos hace que contemos con más espectros de autonomía para la persona mayor. Es decir, una persona en silla de ruedas, una persona en andadera, no tiene por qué depender al 100% de un tercero. ¿Sí? Creo que en el trabajo de los cuidadores, del contexto hacia alrededor, podemos incrementar las posibilidades de autonomía. Y eso tiene que ver con buscar el envejecimiento activo y saludable lo más posible. El reconocimiento también de la existencia de una violencia estructural es importante. Como les digo, ya hay tesis de jurisprudencia a nivel nacional y hay algunas consideraciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo alrededor de este concepto del trato diferenciado, que nos hacen pensar en esta violencia que se vive por el solo hecho de ser persona mayor, pero hay que pensar ahora sobre las estrategias para su minimización y finalmente lograr su erradicación de la violencia y de las secuelas. Y, como les decía, pues fomentar este trato diferenciado por condiciones especiales, por edad. Hay también un esfuerzo a nivel local como nacional e internacional por empezar a ver la política pública y la acción gubernamental a partir de la interseccionalidad, que es otra de las grandes estrategias que hoy se pone en la mesa de los debates y nos habla de partir de los contextos reales de las comunidades y de las personas sujetas de derechos o de prerrogativas y a partir de ahí generar política que los haga que esa política sí sea verdaderamente eficiente, sí nos dé resultados y no nada más sea un desplegado de acciones que, bueno, implica gastos, implica el desarrollo de algunas actividades, pero que no nos da resultados mucho o muy óptimos, ¿no? Para erradicar las problemáticas que ya comentamos. Ahora, en el análisis general, ¿no? De esto que hemos llamado el repensar o reconfigurar el hábitat y el habitar de la persona mayor para acercarlo a la sustentabilidad, encontramos
algunos ejes transversales que necesitan una atención prioritaria. Y tiene que ver con las dimensiones, escalas y actores sociales en la interrelación habitar, con conocimiento, generación de hipótesis centrales, establecer un paradigma positivista y sus consecuencias, plantear a la ciudad como una construcción colectiva y simbólica, en donde existe un territorio, imaginarios urbanos y representaciones sociales. Nos habla también de incorporar una lógica del Estado, del mercado y de la necesidad con una planeación estratégica, una planeación como estrategia de desarrollo en el mediano y largo plazo, de fomentar el establecimiento de la política, de la acción gubernamental y sobre todo de la norma a partir de la dimensión ambiental y productiva en los procesos actuales de configuración urbano-territorial y hábitat popular, generar una organización social con experiencias barriales y saberes populares en la lucha y producción del hábitat, y este hábitat y la vivienda incorporarlos a un proceso de apropiación del hábitat popular, así también como reconocer los procesos históricos de construcción del hábitat, las luchas y los debates en torno a la configuración urbano-territorial latinoamericana. Bueno, aquí esto lo hemos tomado, ven ustedes, Argentina, porque en Argentina se ha dado, más que en México, un modelo para la construcción de esto que hemos llamado la ciudad amigable, en un enfoque de comunidad amigable, una perspectiva mucho más comunitaria que va desde lo local hacia lo nacional. México, a partir de algunos años, se ha subido, ¿no?, a estas tendencias, pero países como Argentina en Latinoamérica tienen un camino mucho más andado. A nivel europeo, algunas ciudades de España son mucho más ejemplo de esto también. Y bueno, finalmente se propone el abordaje de procesos de conocimientos y actuaciones mucho más complejas a partir de una ciencia positivista en crisis, buscando caminos alternativos que nos representen mucho más oportunidades para la consolidación del estado de bienestar, de el poder arribar al envejecimiento activo y saludable, y por supuesto a garantizar los derechos de las personas mayores en México como en el resto del mundo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, doctor, un Excelente. gusto saludarte. Igualmente, realmente muy interesante la participación. Me has hecho, como siempre, pensar algunas cosas que quiero poner a tu consideración muy rápidamente porque sabemos del tiempo que tienes. Cuando hablabas de la situación de las mujeres adultas, que a lo largo del tiempo podemos decir que han vivido alguna situación en desventaja pues con los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué piensas respecto a esta pensión universal que da el gobierno? Que si se podría hacer una distinción por el sexo. En primera, ¿qué piensas de la pensión que es buena, universal que da el gobierno? Si es bueno, si ayuda, y si se podría proponer que las mujeres tuvieran un beneficio económico mayor respecto a esa pensión, por lo que has mencionado. Bien, creo que es muy importante, un saludo muy grande. Debo de reconocer que el doctor Alfonso Jaime, además de que es un amigo al que aprecio mucho y admiro mucho, tiene una gran trayectoria en materia de derechos humanos aquí en México a nivel internacional. Creo que tiene muchos años trabajando sobre el tema y en razón de eso creo que brinca esta pregunta, ¿no? Porque habla de cuestiones que tú has visto en la realidad, que has escuchado, que has palpado, ¿no? Y me parece que el tema de la pensión universal es algo positivo para nuestro país. Incluso, pues ya poder hablar de un contexto de reconocimiento constitucional nos da ciertas certezas, ¿no?, de su existencia. Ahora, hay muchas críticas sobre la figura de la pensión universal. Qué bueno, yo digo, qué bueno que hay críticas, porque las críticas nos llevan a mejorar las estrategias, ¿no? Y la pensión universal es una estrategia que se adopta, ¿no?, a nivel nacional
para ir equilibrando un poquito las desigualdades sociales en este segmento etario de la población, pero que, bueno, parte de reconocer una necesidad y una vulnerabilidad, ¿no?, en ellos. Ahora, tenemos una perspectiva general sobre la pensión universal. Creo que es un primer momento que se da en casi toda la política pública, ¿no? No nada más en esto, pero tendría que irse mejorando, ¿no? Tendría que irse optimizando, evolucionando a partir del análisis de costo-beneficio a nivel de política pública primero. Tú sabes que cuando hablamos de políticas, de presupuestos estatales, tenemos una bolsa estatal frente a una necesidad social, que es la que justifica la acción gubernamental. Ahora, ¿qué tanto tenemos la capacidad de medir la necesidad real? Esa es la gran pregunta como país, ¿no? ¿Cómo puedo yo alcanzar a distinguir quién necesita cierto monto de pensión frente a otro o a otras, ¿no? Entonces, me parece que hoy por hoy, si hacemos una distinción en montos en la pensión, podríamos incurrir en una discriminación negativa de la pensión, porque no tenemos un dato científico duro que nos brinde certezas para establecer que esa diferencia en los montos equilibra condiciones y nos lleva a un estadio de mayor igualdad jurídica, ¿sí? Si no tenemos este diagnóstico social, pues obviamente podemos, como te digo, incurrir en una discriminación negativa que al final nos lleve, ¿no?, a mayor desigualdad social. Hay que decirlo, el problema de la violencia en las mujeres es muy fuerte. Quizás no a través de la pensión universal, pero sí de una atención especializada a los casos de violencia, a las mujeres víctimas y un trato diferenciado, como ya lo dijo nuestra Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aquellos casos en que las mujeres víctimas sean personas mayores, ¿no? Muy bien. Estamos hablando de en México alrededor de 18 millones de adultos mayores que representan el 14% de la población. Sí. Es decir, es un grupo relativamente importante. De cada 100, supuestamente 14. Digo supuestamente porque las cifras, pues, solamente... van aumentando también, hay que decirlo, ¿no? Esto va a la alza. Y aparte también la esperanza de vida ahora es mayor, ¿no? Y la última reflexión que te pido que nos hagas es en relación, has mencionado la Corte Interamericana, el derecho internacional y también el derecho constitucional. Bueno, ¿cuál sería desde tu perspectiva la diferencia? Por ejemplo, ¿ha ayudado a los operadores jurídicos el derecho internacional o el derecho nacional por sí mismo se ha desarrollado en beneficio a diferentes capas sociales y en este caso a los adultos mayores? ¿Cuál sería tu perspectiva, doctora? Me hiciste la pregunta del millón, doctor. Como especialista en el sistema interamericano que eres, bueno, creo que la pregunta es un poco abierta. ¿Si ha ayudado a los operadores jurídicos? Algunos operadores, si esto les representó más carga de trabajo, te dirán que no, ¿verdad? Por supuesto. En términos generales, creo que yo me centraría más en si esto ha sido positivo. Primero, el nacimiento del sistema interamericano, luego de los órganos de control, como la Comisión, como la Corte, y por supuesto, todo lo que se ha generado, ¿no?, en estos órganos frente a países como México, si ha sido positivo en la protección de los derechos humanos. Yo te diría que sí, ¿no? Pero que no es suficiente, por supuesto, ¿no? Creo que la lógica de los sistemas regionales de protección en materia de derechos humanos es, primero, porque nacen de una necesidad real, de una incapacidad a nivel nacional, de una protección integral y cabal de los derechos humanos, de un reconocimiento regional, que mientras no se protejan o no hay un estándar de bienestar en materia de derechos, no puede haber crecimiento económico ni desarrollo, y de también reconocer que el sistema global de protección de los derechos humanos no alcanza a tener cobertura integral, ¿no? Entonces, son una necesidad,
algunos dijeran un mal necesario, dependiendo a quién le toque en la puerta, ¿no? Y las condiciones en que, por ejemplo, se reciba por un estado parte una resolución de la Corte, ¿no? Porque es difícil pensar en escenarios como que le guste a algún estado que le digan que actuó, ¿no? Fuera de los marcos a los que estaba obligado en materia de derechos humanos. A veces inclusive se ponen excepciones como decir el Estado he hecho lo que materialmente era posible, ¿no? Pero resulta que eso que materialmente era posible, pues es insuficiente, ¿no? O no fue adecuado, etcétera. Creo que sí es importante el desarrollo de estos parámetros, que sí ha sido positivo, que hay que seguirlos trabajando, que es un marco que nos permite tener una perspectiva objetiva hacia afuera del país a partir de la participación de los propios Estados miembros, porque no es algo extraño, es algo que viene de los propios estados, ¿no? De lo que está pasando a nivel de derechos humanos y a nivel de controles del objetivo primordial de la organización estatal. Es decir, no me sirve de nada tener un estado robusto si yo no estoy garantizando condiciones de bienestar, seguridad, justicia, ¿no? Y derechos a la población, ¿vale? Hay un sentimiento de percepción de insatisfacción que finalmente es general. Y esto nos habla de que no está siendo eficaz el derecho creado, el derecho positivo. Entonces, estos organismos son un buen parámetro para decirnos en qué estamos fallando, inclusive para hacer recomendaciones puntuales de las estrategias que habrá que seguir para nosotros ir modificando lo que tenemos mal a nivel normativo, a nivel de construcción jurídico-político, ¿no? En las naciones y poder seguir alcanzando mejores niveles de protección de los derechos. Creo que nunca van a ser suficientes. Yo recuerdo un postulado de Norberto Bobbio que nos decía que en materia de derechos siempre vamos a tener más exigencia que resultado, ¿no? ¿No? Porque finalmente la necesidad del ser humano siempre va a ser mayor que lo que alcanzamos a proteger. Creo que no hay que ir en retroceso, sino hacia adelante y pues desde luego, ¿no? Que el parámetro internacional va delineando muchas de las cuestiones a nivel nacional. En el caso de las personas mayores, rápidamente, la Convención Interamericana para la Protección de las Personas Mayores es un instrumento contundente que obliga a México. Pero nosotros ya teníamos una norma del 2012, que es la Ley de la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Es decir, quizás no necesitamos que viniera este instrumento para autoobligarnos a ciertos aspectos en materia de derechos, ¿no? Pero sí refuerza y sí contempla aspectos de manera mucho más integral que lo que realiza la ley, ¿no? Y eso será el punto de partida para el análisis de casos puntuales en la Comisión como en la Corte Interamericana que nos permitan al final del día ir teniendo mayores condiciones de justicia, pero ir evolucionando en nuestros propios instrumentos nacionales de protección. Pues creo que ese es el nivel de la importancia, ¿no? Muy interesante. La verdad me encantó tu respuesta porque me gustó la frase también que destacas, que estos tratados internacionales no son extraños, son hechos por los mismos estados, inclusive el concepto de supranacional, no lo comparto. Yo tampoco. Coordinado, creo que México no está subordinado ni ningún país, porque es un contrato, un convenio, ¿no? Hay que honrar la palabra. Bueno, llegamos al final, queremos extender un agradecimiento enorme. Gracias por estar con nosotros a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, desde luego del CONACYT, como miembros del Sistema Nacional. Queremos dejar testimonio con este certificado a la doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta por su destacada participación en el foro Viernes de Derechos Humanos con la conferencia magistral Habitat y Habitar en personas mayores de edad desde la sustentabilidad. Muchas gracias. Mandamos un fuerte abrazo hasta Querétaro, pero también hasta Sinaloa. Sí. Y a todos los lugares donde nos están viendo y los invitamos a continuar con este ejercicio que únicamente tiene la finalidad de promover los derechos humanos y analizar temas como el de hoy que son importantes para la convivencia social humana. Muchas gracias, doctora.
Espero que nos veamos pronto. Yo Otra también, vez. doctor. Yo rápidamente mando un gran saludo a la Universidad Autónoma de Chiapas, que es una extraordinaria casa de estudios. Hemos estado por allá, obviamente por tu conducto en varios eventos de naturaleza presencial como virtual, como esto que estamos realizando el día de hoy. Creo que hay colegas muy talentosos y creo que, bueno, también justo la realidad que vive el estado de Chiapas le permite a la universidad aportar al contexto nacional, ¿no? Por el gran número de comunidades de pueblos originarios con los que cuenta, ¿no? Entonces, yo me siento muy honrada de estar el día de hoy con ustedes y también, obviamente, al Colegio de Abogados Procesalistas, del cual formo parte desde ya hace varios tiempo, que hay que decirlo, es de Latinoamérica porque estamos muchos colegas de diferentes países. Les envío un abrazo muy grande a todas y todos. Ojalá podamos coincidir pronto en más eventos. Y bueno, mi reconocimiento siempre. También saludo a Neidalí, que nos apoya en la parte técnica, y a todos los que están viéndonos de manera directa por el Zoom, como los que van a vernos en la transmisión o nos están viendo ya en transmisión en vivo. Muchas gracias y linda tarde. Hasta pronto, querida Gracias. doctora. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias, estimada doctora, por su excelente participación y también un fuerte abrazo. De igual manera, agradecemos a nuestro auditorio por su asistencia y los invitamos a la próxima sesión del Foro Viernes de Derechos Humanos con la participación de la maestra Ruth Yamilet Vargas Reyes con el tema Fallo UP contra Colombia. De igual manera, los invitamos a la presentación del libro Ley Nacional de Mecanismos de Solución de Controversias en Materia Penal comentada del autor Josué Alain Ferrer Rodríguez el día 31 de agosto a la 1 de la tarde. También los invitamos a participar en la Conexión Global Educativa, Argumentación Jurídica, Derecho Constitucional, Procesal, Derechos Humanos y Derecho Convencional, que dará inicio el 12 de septiembre a las 12:30. También los invitamos al Congreso Internacional Impacto de los Derechos Humanos en el Proceso y las 24ª Jornadas Internacionales de Derecho Procesal en homenaje al doctor Cipriano Gómez Lara, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de octubre de 2020. Para mayores informes, los invitamos a que visiten nuestra página en internet www.primeraistancia.com.mx, ya que también encontrarán diversas actividades académicas hechas pensando en ustedes. Antes de despedirnos, vamos a mandar desde el foro del TVLex los últimos saludos a Andrómeda Ana, que dice saludos cordiales y bendiciones a todos. A Giovanni Ballina, un saludo, buenas tardes. Y que nos dice excelente tema, muy novedoso. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Que tengan excelente día.